Saludarles a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Brito Ortega, soy profesora de Química y Ciencias Naturales del Distrito 7, en este caso yo trabajo en la comuna de Valparaíso. Soy candidata por la coordinadora NOMA AFP porque soy su vocera hace unos años del Comunal Valparaíso y también soy vocera de NOMA Zona de Sacrificio Valparaíso. Como ustedes podrán apreciar de lo que estoy narrando, para mí la organización es la base y el sustento de todo lo que podemos luchar los y las trabajadoras, por lo tanto siempre me he mantenido en alguna organización. También participo del Colegio de Profesores y Profesoras, así que creo que la organización es la base, el sustento que nos llevó a este momento histórico que estamos viviendo en Chile. Sin él no hubiéramos podido lograr cambiar esta nefasta constitución que tenemos hace 40 años, que fue impuesta en dictadura militar y que ha mantenido un sistema económico que nos mantiene en la precariedad y con poca dignidad para nosotras, nosotros y nosotres. Somos una lista, yo pertenezco a una lista de movimientos sociales independientes que nació bajo el alero de la Mesa Social de Valparaíso, en un congreso que se desarrolló en diciembre. Decidimos participar de este proceso. Yo no estoy acá representándome a mí misma, yo represento una colectividad, como ya lo señalábamos. En mi sueño no cabía ser constituyente, la verdad. Mi sueño era asamblea constituyente, pero haciéndome cargo como dirigente social que soy, dijimos como de las organizaciones que les estoy contando que teníamos que ser parte de este proceso porque el mal menor tenía que salir de la política, de la élite, ¿cierto? Teníamos que ser las y los trabajadores los que llegáramos a escribir la Constitución, porque eso era lo que demandaba el pueblo chileno en las masivas movilizaciones a partir de del 18 de octubre del 2019. Así que haciéndonos cargo de ese proceso, asumimos esta responsabilidad. Por mi parte, yo no soy aquella que llega al proceso constituyente, sino que soy la vocera de un montón de trabajadores y trabajadoras que yo represento y que espero también seguir representando. Como les decía, mi anhelo era asamblea constituyente para que todos y todas pudiéramos participar, pero lamentablemente no se pudo llevar a cabo, así que nos hicimos parte de este proceso y espero de todo corazón ser también la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos excluidos, que hemos estado por décadas sin que nos escuchen de ninguna manera. Nuestro programa, la propuesta de programa está en construcción, por supuesto que nosotros tenemos la base que fue elaborada en un congreso con 38 organizaciones, tanto sindicales como feministas, medioambientales y sociales. Entonces, nuestra propuesta es, por ejemplo, que la vida sea la base de todo el sistema que nosotros vivamos, que no sea el sistema económico la base como es actualmente. Necesitamos acabar con el sistema neoliberal impuesto en dictadura que se desarrolló en Chile, como ustedes bien sabrán, y que nos ha mantenido en esta crisis. Es de suma urgencia también luchar, como yo soy de NOMA AFP, por pensiones dignas. Ya no podemos seguir con un sistema de capitalización individual que nos tiene a nuestros abuelos y abuelas en la miseria. Nosotros como coordinadora NOMA AFP tenemos una propuesta sólida de pensiones que está calculada de aquí al 2100. Me gustaría mucho si la pudieran conocer. Nosotros tenemos plataforma web donde la pueden descargar. Esta propuesta está avalada por la Fundación Sol, que son grandes economistas chilenos que hacen el cálculo técnico para llevarla a cabo. También es de suma urgencia, el tema de la AFP, nosotros vemos que en la Constitución actual, el artículo 19, inciso 8, dice que cualquier ente privado o estatal se puede hacer cargo de las pensiones, pero además existe el decreto de ley 3500,
que fue formulado por el hermano del actual, lamentablemente, presidente, y me refiero así como lamentable porque ustedes han visto todos los asesinatos que hemos sufrido el pueblo que lucha. Para mí no es un orgullo decir que es nuestro presidente, lo siento si a alguien no le gusta, pero para mí es un dolor nombrarlo porque hemos tenido muertos, hemos tenido mutiladas, hemos tenido violentados. Así que bueno, el hermano de este caballero fue el que hizo el decreto de ley 3500 como parte también de los Chicago Boys que instalaron en Chile el sistema neoliberal. Entonces, a la par de la Constitución, nosotros que es necesaria cambiarla porque siempre ha puesto lo económico por encima de la vida, también tenemos que ir cambiando las leyes. Y para esto, para lograr todos estos cambios que nosotros anhelamos como luchadores que somos, como dirigentes sociales y sindicales, es que también necesitamos que los sindicatos y los gremios se hagan parte de este proceso. Si nosotros llegamos a llegar a la constituyente, no vamos a poder solos y solas, necesitamos que sean los sindicatos y los gremios los que avancen en las transformaciones que Chile necesita. Sin los trabajadores y las trabajadoras no se va a poder lograr y sin la organización tampoco. Entonces es necesario que los gremios y los sindicatos se hagan parte de este proceso y vayan presionando para la transformación real del país. Si bien es cierto, la Constitución es la base de todo este proceso y de todo nuestro nuevo sistema, pero también las leyes, y para cambiar las leyes tenemos que estar en la lucha, tenemos que seguir organizados y tenemos que estar conscientes de lo que va a pasar. Por lo tanto, 30 segundos. Por mi parte, hago el llamado a seguir movilizados, movilizadas, organizados y organizadas. Necesitamos el apoyo de todos y todas para esta transformación real. No solamente los que estamos en la calle, sino de la mano específicamente de los trabajadores de este país y de este lugar, que para mí Codelco es una empresa histórica. Desearía que perteneciera en su totalidad al Estado chileno, pero lamentablemente este sistema no lo ha permitido, y espero que sea Codelco también el que nos dé la base para poder hacer las transformaciones que necesitamos. Así que gracias. Muchas gracias. Por favor. ¿Continuamos? Bien, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alberto Ormeño. Igualmente, como Patricia, soy candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7. Esto es desde Concón hasta Santo Domingo por la costa, incluyendo Casablanca, Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Como entenderán, hay 3 centros urbanos bastante grandes en este distrito, que es San Antonio, que es Valparaíso y que es Viña del Mar, sin perjuicio de las otras expresiones, ¿no es cierto?, territoriales, las cuales hemos tratado de distribuirnos entre todos y todas, porque ha sido bastante complejo hacer esta campaña y explicar por sobre todo en qué consiste ser candidato, ¿no es cierto?, a la constituyente. Hoy en día, cuando tienes 4 elecciones, el 11 de abril hasta el momento, digamos, y en las cuales muchas veces la gente confunde, ¿no es cierto?, las funciones que le corresponden a un convencional constituyente en comparación, por ejemplo, con un concejal. Muchas veces nos hemos encontrado con que nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo van a arreglar la calle del vecindario? ¿Ya? Entonces, ese nivel de despolitización evidentemente es consecuencia también de un modelo que se ha venido perpetuando en las últimas décadas. No por nada, digamos, la consigna más famosa del 18 de octubre era no son 30 pesos, son 30 años, en la cual en definitiva hemos visto cómo todo el sistema, ¿no es cierto?, de educación pública ha venido siendo relegada, dando paso en definitiva a un sistema segregador y excluyente, que en definitiva es lo que como lista estamos tratando de modificar en este proceso constituyente. No me voy a alargar en el origen de la lista, la Patricia ya lo señaló de manera bastante completa. Por tanto, me gustaría enfocarme en algunos puntos que, a mi entender, son centrales. ¿Y por qué? Porque quien habla ha sido propuesto como candidatura hacia la convención por parte de la Unión Portuaria de Chile, ya específicamente la Unión Portuaria del Centro, que tiene presencia en San Antonio, en Ventanas también, pese a que es el Distrito 6, y además por el Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso.
¿ya? Es decir, como se entenderá, es una candidatura que nace desde el mundo del trabajo, apoyada también por sindicatos de la educación superior. De tal manera, el debate que hemos venido realizando en conjunto con los compañeros y compañeras dirigentes y trabajadores data de mucho tiempo. Ya son hartos años de debate y de retroalimentación, por lo demás, para conocer cuál es la realidad hoy en día del mundo del trabajo y cuáles son las necesidades más urgentes que deben ser tratadas y cambiadas. Dicho eso, creemos que hay un punto central, ¿ya? Y que radica en el carácter o el rol que cumple el Estado hoy en día en nuestra sociedad. Y cuando hablo del rol del Estado, me imagino que se habrá escuchado en otras instancias del carácter subsidiario que tiene el Estado chileno. Con eso a qué nos referimos, en definitiva, ¿no es cierto?, es que el Estado no toma la iniciativa dejándosela al libre mercado, a la iniciativa privada, y el Estado, por tanto, a través de políticas públicas, actúa solamente cuando el ente privado no tiene la capacidad de hacerlo. Eso, en definitiva, ¿en qué se ha traducido? En más de 3 décadas, en realidad, se traduce, ¿no es cierto?, en la privatización de la mayoría de las esferas de nuestra vida, incluyendo, por ende, los derechos sociales, económicos y culturales. Y esa cuestión, a nuestro juicio, es estructural, es central y debe ser modificada, y este proceso constituyente debiese avanzar en esa lógica. Ahora bien, ¿cómo podemos avanzar hacia ello? ¿No es cierto? Por un lado, y que me tomo un poco de las palabras, ¿no es cierto?, de las candidaturas de los alcaldes actuales y más que nada de las intervenciones que se dieron después en cuanto a este principio de descentralizar el poder, ¿ya? Ahora bien, todos cuando hablamos de la centralización del poder lo llevamos hacia Santiago, ¿no es cierto?, la capital de Chile. Y decimos, bueno, ahí es donde tributan el gran empresariado, sobre todo en estas 3 comunas, ¿no es cierto?, que son las 3 comunas al rechazo más encima, y el dinero en definitiva se queda allí. Pero la centralización del poder no es solamente eso. Es, por ejemplo, otra manifestación que vemos es el hiperpresidencialismo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en la cual el presidente de la República tiene las facultades que parecen en algunos momentos un verdadero monarca. Por ejemplo, el poder de vetar una ley, un proyecto de ley, cuestiones que en otros países no se ve simplemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva el Congreso debiese ser la representación popular o de la voluntad popular, y no puede, en este caso, el Ejecutivo venir a truncar esa voluntad popular o soberana, ¿ya? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podríamos dar de este hiperpresidencialismo es las facultades que tiene para designar ciertas autoridades, entre ellas, por ejemplo, los consejeros del Banco Central, ¿ya? E inclusive algunos ministros de los altos tribunales, Corte Suprema, qué sé yo, ¿ya? Entonces, hay ciertas facultades que necesariamente deben volver hacia la voluntad popular, como les mencionaba recién, creando las instituciones que sean necesarias para aquello. Cuando hablamos de descentralizar el poder, por ejemplo, estamos pensando en cambiar todo el régimen administrativo que tenemos en el país, que hoy en día, insisto, se concentra, ¿no es cierto?, en la capital, pero que debiese otorgar mayor poder, por ejemplo, a los gobiernos regionales. Hoy día vamos a tener la primera elección, ¿no es cierto?, de un gobernador regional, un hecho inédito en nuestro país. Sin embargo, las facultades que tienen son bastante limitadas. Inclusive va a tener esta figura del designado del presidente presidencial, que va a ser el actual intendente, que va a ser una especie de celador de la gestión del gobernador. Cuestión inaceptable si es que de verdad queremos descentralizar el poder, que es en definitiva los discursos que suenan bastante lindos, pero a la hora de los que hubo, ¿no es cierto?, parece que se ponen bastantes trabas. Un minuto, porfa. Un minuto, bien. Me voy a meter de lleno entonces en lo que importa. Otro elemento estructural es desconcentrar las riquezas. En nuestro país, el 1% más rico concentra el 26% del Producto Interno Bruto. Es una cuestión ilógica, irracional. Ya hay estudios que señalan que en Chile los más ricos ganan como los más ricos de Alemania y los más pobres ganan como los más pobres de Mongolia. O sea, la brecha que existe en la distribución de la riqueza es abismal y es una cuestión que necesariamente debe modificarse. Para ello, ¿no es cierto?, cambiar y hacer de verdad, ¿no es cierto?, cambios tributarios que sean estructurales y no como las reformas tributarias que se han hecho en el último gobierno. En ello, una mayor tasa impositiva a los súper ricos, cuestión fundamental si es que de verdad queremos redistribuir las riquezas en nuestro país. Y por otra parte, más poder a la organización de los trabajadores. Y con esto, como no tengo mucho tiempo, voy a enunciarlo solamente, quizás después se puede conversar más. Negociación colectiva ramal, ¿ya?, o por sector productivo,
que permita a los sectores de trabajadores poder negociar ciertos aspectos, por sobre todo tarifas salariales, con el conjunto de empleadores, ¿ya? Qué sé yo, pensando en la minería privada, quizás negociar con el Consejo Minero, derechamente. O en el caso de los portuarios, con la Camport, marcar ciertos elementos centrales, ¿no es cierto? Y después cada sindicato podrá negociar a nivel en la cancha chica con su empresa directa. Y lo otro, el derecho a huelga universal, que hoy en día la Constitución lo niega a una franja muy relevante de trabajadores y trabajadoras, como son los empleados fiscales, los empleados públicos, que tienen prohibido ese derecho a ejercerlo, ¿ya? Por último, nacionalización de bienes naturales. Estoy muy de acuerdo con algunas palabras que se han dado. Hoy día en Chile el 30% de la producción de cobre es de Codelco, es decir, la mayoría está en los capitales extranjeros y privados, el 70% corresponde a ella, y esa cuestión debe ser modificada, ¿no es cierto?, otorgando por ende una mayor inversión por un lado, y por otra parte una mayor actividad de políticas públicas hacia el sector. Disculpen. Bien, lo dejo hasta ahora y no más. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Muchas gracias por la invitación, todos y todas por estar acá, la gente que también está hoy día sintonizando ahí a través de sus dispositivos móviles. Mi nombre es Dan Espinosa, tengo 34 años, también soy candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7. Muy contento de estar acá, tener la posibilidad de escuchar distintas miradas, visiones y poder, de alguna u otra forma, poder complementarlas. Como el tiempo es valioso, ya sea en esta vida o estos 7 minutos que tenemos, vamos directo al grano. Sabemos que en Chile hay cosas que estamos haciendo bien y otras que no. Y las tenemos todos más o menos claras. Más allá de las palabras de buena crianza que se pueden entregar muchas veces en estos espacios, sabemos que hay cosas que no están bien. Entonces, llegó el momento de mirar al Chile del futuro. Pero tenemos que hacerlo con un sentido de realidad, pero también con un sentido de urgencia. Hay cosas que son importantes que hemos relegado durante mucho tiempo. Es como cuando tú estás enfermo y tú dices, no, pero mañana voy a ir al doctor. No, ya mañana voy al doctor. No, la próxima semana sí sacamos una hora. Y así uno empieza a dejar esto para atrás y después lo empieza a dilatar. Y cuando llega al punto, tú llegas al doctor, oiga, sabe que usted tendría que haber venido hace 15 años, ahora usted tiene cáncer. Y eso es lo que le está pasando a Chile. Chile durante mucho tiempo decidió trabajar a base del látigo, trabajar a base de un fusil puesto encima. Durante más de 60 años, nuestra clase trabajadora, nuestro pueblo, ha estado explotado. Primero por una dictadura cívico-militar y luego estos últimos 30 años por una dictadura cívico-capital. Esa es una realidad. Y esa es la realidad que de alguna u otra forma todos hemos vivido y todos somos ciertos cómplices del silencio cuando no gritamos, cuando no dijimos que esto se estaba viviendo. Cuando vimos explotación laboral en nuestros lugares de trabajo, cuando vimos explotación en lugares de desarrollo académico, cuando vimos que se les golpeaba a los niños. Hace 20 años atrás era muy normal golpear a un niño. ¿Hoy día alguien osaría golpear a un niño? ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero entregarles ejemplos prácticos de que la sociedad va empujando por una evolución. Lo que antes nos parecía muy normal, como callar frente a la dictadura, hoy día es algo aberrante. Hoy día nadie se queda callado. Hoy día nosotros sabemos que estamos viviendo una injusticia muy grande y hemos decidido acabar con ella. Y es por eso que un pueblo movilizado se decidió alzar de alguna u otra forma entre el 18 y el 19 de octubre del año 2019. Y había un conjunto de consignas que se estaban lanzando. Todo ese conjunto de consignas yo las puedo sintetizar en que queremos una mejor sociedad. Y esa mejor sociedad primero requiere una constitución. Y yo encuentro que hay 3 pilares fundamentales que nos pueden llevar a ordenar la constitución, ordenar nuestras ramas productivas, educativas, porque todos tenemos un cierto resquemor. Todos sabemos que al redibujar las condiciones del juego sabemos que de repente nos pueden quitar el pan. No por algo aquí han preguntado si realmente se van a cerrar las empresas o no se van a cerrar las empresas. Hablemos de forma franca. ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta? Oiga, ¿usted cree que no? Vamos directo al grano. Aquí hay 3 cosas que considerar. La ecología, lo social y lo económico. Los 3 pilares de la sostenibilidad. ¿Por qué lo ecológico es tan importante? Porque no existe sociedad alguna al margen de los servicios que nos prestan los ecosistemas. Traten de contar su dinero mientras aguantan la respiración. Traten de no tomar agua limpia durante 3 días. O ustedes mismos vayan a comer un vegetal que estuvo expuesto a alta contaminación durante todo su proceso de crecimiento. ¿Quién quiere eso en su vida? Nadie. Nadie quiere eso en su vida. Entonces nosotros tenemos que salvaguardar los ecosistemas para que podamos tener una sociedad sana.
Pero esa sociedad sana tiene que mantenerse ocupada, tiene que haber un modelo de ocupación humana, un modelo laboral. Bueno, ahí entra de juego lo económico. Lo económico no es solamente entrar a vender y entrar a comprar. Eso es la crematística, ¿no? Eso es lo que hoy día nos queda de la economía, un poco degradada. La economía es mucho más profunda, el intercambio de bienes y servicios, de la producción de la cultura, la producción de las comunidades, de cómo gestionamos todo lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo crecer. Entonces estos tres enfoques, estos tres pilares nos van a ayudar a construir una nueva constitución que nos permita mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro significa modernizar, tecnologizar y, aunque querámoslo o no, restringir. Estamos muchas veces, no nuestro país específicamente, pero sí otros países, produciendo más de lo que realmente necesitamos, agotando nuestros recursos hídricos, agotando la tierra limpia, agotando el aire limpio. Hoy día consumimos los recursos cada vez de una forma más acelerada y mucho más rápida, todo con un fin productivo. ¿Realmente todo lo que estamos produciendo es necesario? Sé que tengo poco tiempo. Quiero instalar algunas líneas nomás para que ustedes las puedan ir cuestionando con el resto de los días. Pero les quiero dejar una cuestión que tal vez no la han escuchado antes. Hay cerca de 192 países inscritos dentro de la ONU. ¿Saben ustedes cuál es el país más importante de todo ello? Es Chile. Y durante mucho tiempo no nos han querido decir eso. Cuando uno siempre piensa en países importantes, piensa en China, Estados Unidos, Rusia. Chile es el país más importante del mundo. Tienen las mayores concentraciones de metales estratégicos, las mayores concentraciones de reserva de agua dulce, una gran cantidad de biodiversidad dividida en distintas macrozonas, distintos ecosistemas que no se pueden replicar en otro lugar del mundo. Chile es el país más importante del mundo. Si nosotros cerramos la frontera, dejamos de entregar alimento a más de 500 millones de personas. ¿Y por qué en Chile la gente tiene que morirse de hambre? Hay cosas que en Chile estamos haciendo bien y otras cosas que estamos haciendo mal. Yo sé que sin duda aquí, si tuviéramos más tiempo para discutir, hay cosas en las cuales vamos a estar en acuerdo, en otras ciertas diferencias, pero podemos avanzar. Yo no me voy a dar tanta vuelta porque me queda como un minuto. Estamos enfrentando el proceso más importante de nuestra historia, probablemente el de nuestras vidas, y tanto ustedes como nosotros tenemos que estar unidos para enfrentar este proceso. Tenemos una lista en el Distrito 7, la lista de los movimientos sociales, que se llama Poder Constituyente a toda costa. Ya se va a presentar la lista del Distrito 6, que es nuestra aliada. Y les pedimos que analicen lo que estamos diciendo con altura de miras. Tenemos que construir un mundo diferente y vamos a tener que hacer concesiones para ambos lados. Esa es la realidad. Y como tenemos poco tiempo, apenas termine esta reunión, ustedes vayan a conversar inmediatamente con toda su red de contacto y cuadrémonos de una. Tenemos que empezar a construir hoy día. Tenemos en 30 días más la elección. ¿Cuánto tiempo más necesitamos reflexionar? Hemos reflexionado durante 30 años para callado. Basta de reflexiones privadas. Llegó el momento de hacer las cosas públicamente. Nosotros necesitamos apoyo para estar electos y poder redactar la nueva Constitución. Y ustedes necesitan apoyo para poder modernizar toda una industria. El sector más importante. ¿Quién podría pensar en un mundo sin cobre, sin litio, sin molibdeno? Es imposible. Lo que está acá es gracias al trabajo que ustedes han hecho. Lo que está acá. ¿Por qué no lo pueden producir entonces las escuelas, los centros de formación técnica? Porque durante mucho tiempo se nos ha mirado a huevo, como unos pobres chilenitos y chilenitas. Basta, yo quiero lo mejor para mi pueblo, porque nos lo merecemos. Y somos el mejor país del mundo y tenemos todo para crecer, para desarrollarnos, para crear, para inventar. Y no solamente para crear bienes, productos y servicios, sino también para exportar al resto del mundo lo más importante, nuestra solidaridad. Porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, lo conseguimos. Y hoy día necesitamos de su apoyo para cambiar este país, para mandar una señal al planeta. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Y el último invitado a este panel, sus 7 minutos, por favor. No me dejaron nada para decir. Lo dijeron todos los chiquillos. A ver, tratemos de poder sintetizar un poquito. Buenas tardes, soy Rubén Pérez Sepúlveda, candidato a la Convención Constitucional por el distrito número 6 e integro la lista Movimientos Sociales Independientes. El distrito 6 abarca 5 provincias, Marga, Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca y además Quintero y Puchuncaví, los dueños de casa. Estamos aquí, en los dueños de casa. Somos una lista de organizaciones territoriales, medioambientales, feministas, sindicales.
Tengo 2 orgánicas potentes que me elevaron como candidato a la convención. Una de ellas la coordinadora No Más AFP, creo que todo el mundo ya la conoce, saben claramente lo que buscamos, para dónde vamos, qué queremos, y no andamos con cosas chicas, somos claritos, no las AFP, y reemplazarla por un sistema distinto, que tenga otros principios, la solidaridad, que sea de reparto, que sea de aporte tripartito, como siempre han sido casi todos los sistemas de pensiones de Chile lo son, aportan todos los actores en el mundo laboral, justamente para ayudar a aquellos que ya no van a seguir trabajando, las personas que se pensionan. Y además la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada. Yo soy funcionario de atención primaria de salud en Quilpué y nazco políticamente hablando del mundo sindical. Entonces lo que conversábamos antes de empezar con esta conferencia era justamente en eso, pues, entre compañeros dirigentes que alguna vez hemos sido y cumplido labores dirigenciales y que sabemos los términos cuando los viejos nos exigen respuestas sobre aquellas cosas que lo están hastando, que lo están aburriendo y que es necesario corregir. Como por ejemplo esta discriminación casi absurda, odiosa, entre ingresos, entre mujeres y hombres, por ejemplo, a la misma función, a la misma responsabilidad, al mismo riesgo. No se paga exactamente lo mismo siendo mujer o siendo hombre, y hay una discriminación fatal frente a eso. El hecho de que seas contratado, por ejemplo, por la empresa, por la planta, o que seas contratado por una empresa subcontratada de la misma empresa, y muchas veces con recursos fiscales, en la gran mayoría de recursos fiscales. A mi juicio, una odiosidad que no puede seguir. ¿Cómo traspasamos, cómo llegamos a un equilibrio frente a eso, considerando algunos factores económicos? Innegablemente, habrá que discutirlo. Pero no puede seguir siendo que hayan trabajadores y trabajadoras que cumpliendo la misma función, insisto, el mismo riesgo, la misma responsabilidad, estén en condiciones absolutamente en desmedro de otros que sí lo están mucho más protegidos. Quiero hacer un saludo, aquí estaba invitada hoy día también una compañera, Yanis Meneses Palma. Ella es integrante también de la lista Movimiento Social Independiente, es trabajadora social de Quilpué. Ella pertenece a la Asamblea Vecinal Los Pinos. Me estuve comunicando con ella, lamentablemente por razones de fuerza mayor de la lista no pudo asistir, le salió un imperativo y tuvo que lamentablemente ausentarse, y le transmito su saludo y sus excusas por no poder venir y el agradecimiento que se hayan acordado de ella para poder invitarla, ¿ya? Eso es absolutamente necesario. A ver, hay algunas cosas que son absolutamente elementales de empezar a trabajar en la convención. Una de ellas es el desarrollo, son 3 ideas fuerzas muy potentes, yo soy bien concreto en esto. Si bien es cierto, hay muchos temas y la convención va a tener que tratar sobre todos los temas que este país tengamos capacidad de analizar, con excepción, lamentablemente, de este acuerdo que dejó afuera, por ejemplo, análisis de los tratados de libre comercio, ¿okay? Y otros temas, pero en general esos están vetados para algo que llamamos que es una convención constituyente y no una asamblea constituyente. Hay elementos que no son tan soberanos ni tan libres, pero sí hay 3 temas que son absolutamente centrales que les quiero plantear. Tenemos que toda la letra, todo el espíritu, todas las concepciones, todos los conceptos que la Constitución o la nueva Constitución o la propuesta de nueva Constitución emane, tiene que apuntar a superar el neoliberalismo o el capitalismo exacerbado o el capitalismo extremo, como una forma de gobernanza, como una forma de regir la vida de las personas. Este afán de mercantilizar todo, este afán de que nada tenemos garantizado y todo debe ser adquirido o comprado. Por tanto, solo depende y está absolutamente sujeto a la capacidad de pago o de ingreso de las personas. Esa concepción individualista de que exclusivamente el que tiene mayor ingreso puede acceder a mejores bienes y servicios y el resto solamente le queda o endeudarse, bancarizar su vida o lisa y llanamente no poder hacerlo. Esa discriminación odiosa debe terminar. Esa concepción de que el mercado regula y lo controla todo debe terminar. Por una concepción que propenda a otros elementos como la solidaridad, la participación, la integralidad de todas las prestaciones que el Estado debe entregar. Entre esos, por ejemplo, la instalación del sistema de seguridad social. La coordinadora No Más AFP ha sido clara, absolutamente tan explícita, de que no solamente basta con eliminar las AFP y reemplazarlas por un sistema distinto en la administración de los fondos de pensiones, sino que también en la instauración de un sistema de seguridad social. En fin, que entregue elementos de seguridad
como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a pensiones o el derecho a tener, en el caso de alguna catástrofe o algún tipo de complicación en tu vida laboral que no te permita tener ingresos, que de alguna forma existan estos elementos que te den ciertas seguridades para poder seguir sobreviviendo y viviendo de forma digna. Pero además, a mi juicio, debe canalizarse y conducirse a otra cosa, que es un Estado superior. El proceso de la instauración de este sistema de seguridad social debe propender a la larga a la instauración del estado de bienestar social e inclusivo y consagrar aquellas cosas que son elementales para la convivencia de todas las personas que viven en este país. Derecho a la vivienda, el derecho a educación, el derecho a pensiones, el derecho a los cuidados, el derecho a un medio ambiente sano, no solamente un medio ambiente de libre contaminación, un ambiente sano. ¿Okay? Derecho al trabajo, y un trabajo digno y bien remunerado, acorde a la responsabilidad o al riesgo que están corriendo. Y otro tema central que es absolutamente fundamental. La actual Constitución dice que la soberanía radica en la nación. Normalmente en todas las condiciones del mundo el elemento es otro. La soberanía radica en el pueblo. Y son las personas, nosotros, ustedes, nosotros y nosotras, los que tenemos que ejercer soberanía sobre el poder y control sobre el poder. Nos hemos mal acostumbrado, a mi juicio, que solamente ejercemos poder cada 4 años cuando vamos a una urna a emitir un voto para un candidata o candidato. ¿Y luego qué hacemos? Nos vamos a la casa, nos encerramos, nos encuestamos. Y no hacemos ni siquiera control sobre quién ejerce eventualmente el poder. Un minuto. ¿Cómo reconvertimos, a lo menos entregamos en la convención o en la propuesta de constituyente herramientas de soberanía popular, por ejemplo, como los plebiscitos vinculantes, iniciativas populares de ley o los mandatos revocatorios, que también tenemos que ejercer control sobre lo que están haciendo, por ejemplo, los alcaldes o alcaldesas, por ejemplo, concejales o toda autoridad pública que ha sido elegida por votación popular? Quiero terminar con algo que los compañeros enunciaron, pero quiero dejar súper claro. Este es un proceso que se llama convención constitucional. No es constituyente. Y que les quede absolutamente claro. Esto es un proceso mucho más complejo de lo que creemos. Redistribuir el poder en Chile no va a ser un tema tan fácil, porque hay demasiados intereses que están absolutamente comprometidos en eso, y algunos intereses corporativos también. Por tanto, a mi juicio, este proceso constitucional debe conducir a la larga a una asamblea constituyente. Es una etapa para que efectivamente lo que construyamos sea constituyente y no solamente discutir sobre lo constituido. Gracias, compañeros y compañeras. Agradecemos a los candidatos. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Le pedimos, por favor, en vista que son 4 los participantes, que las preguntas sean un poquito más breves. Si hay acaso alguno de los participantes en directo o contestan todos, y además tenemos algunas consultas también de quienes están siguiendo la transmisión en línea a través de Zoom. Don Carlos, por favor. Bien, mi nombre es Carlos Castro Tapia, soy dirigente sindical del Sindicato Turnado y también me estoy postulando a concejal por Puchuncaví. Me caben 2 consultas ahí que me quedaron en función de lo que ustedes dijeron y que tiene que ver con el tema de los ingresos que tenemos aquí nosotros en este país, que era muy desigual. Hablaron algo del 25%, pero también tengo unos datos acá yo de Fundación Sol. Y que habla que de 1.800 personas, que equivale al 0,01%, tienen un ingreso mensal per cápita de casi 600.000 millones de pesos. Por lo tanto, también lleva que el 1% se lleva el 33% de la riqueza en Chile. Y esto lo queremos corregir con impuestos. Pero esa es la primera parte. Porque podemos bajarlo, incluirle impuestos, pero ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a vivienda? ¿Van a ir a educación? ¿Van a ir a salud? ¿O van a ir a beneficios de los mismos otra vez por otra vuelta? Entonces también tenemos que dejarlo amarrado. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Porque es lo mismo que nos pasa con la AFP. Si la AFP, nosotros colocamos la plata, sí, los intereses de un 2% y a nosotros nos cobran un 20-30% anual. Y ellos se dan un 2%. Ojo, que eso hoy día no ocurre, por eso es que están malos la AFP. Y la segunda tiene que ver netamente con el tema de lo que nos compete a nosotros con el tema del cobre. Fíjese que nosotros, para poder invertir de las utilidades que nos da la Codelco, solo el 9% de las utilidades las podemos invertir en nuestro negocio. Pero resulta que los privados tienen hasta un 45% de poder invertir en sus negocios, lo cual es una clara desventaja a nosotros como
no solamente como trabajadora, sino que al país. Por lo tanto, hay un defecto también que nos cae ahora y quiero que lo tengan claro. Hoy día nosotros estamos en riesgo que posiblemente cierren la fundición de Ventana. Ojo que va a ser la primera. Lo más probable es que caigan todas en el futuro. Porque ¿cuál es la idea? Justamente quedar como una capacidad extractiva. Porque ustedes dijeron algo, el teléfono que tenemos ahí es gracias a esto. Pero ojo, que cuando pase todo solamente a un tema de concentrado, ahí va a cambiar la cosa porque no vamos a tener nada de manufactura para nuestra gente ni trabajo. Lo que tenemos que buscar nosotros no solamente es extraer, fundir o refinar, sino que nos faltan pasos más adelante que tienen que ver con la manufactura. Y eso también debe quedar escrito ahí. No debemos ser solamente materia prima. Muchachos, les dejo la consulta a todos. Adelante. ¿Mismo orden? Sí, como el mismo orden, ojalá acotado para que vamos ganando el tiempo, que hay varias preguntas también por la línea Zoom. Ya. Bueno, creo que Carlos, ¿cierto? Sí. Te encuentro mucha razón de lo que tú estás señalando y creo que en mi intervención también lo señalé, que no solamente necesitamos cambiar la Constitución, sino muchas otras cosas de este país y que lo vamos a lograr en la medida que trabajemos unidos y unidas. ¿Ya? No lo vamos a lograr ustedes peleando, por ejemplo, solos y solas por mayores cosas para esta empresa pública, sino que tenemos que unirnos entre los trabajadores y trabajadoras y luchar por el bien común de todos y todas. Además, también, como tú también señalas, no solamente es el cambio constitucional, si bien es cierto, hay que amarrarlo, pero también tenemos otras elecciones a fin de año, como por ejemplo las parlamentarias, que van a ser las que nos van a propiciar el cambio en las leyes y por lo tanto en estos lugares también tenemos que ser los trabajadores y las trabajadoras los que copemos los espacios y no la élite política de siempre. Entonces también es el llamado a los dirigentes sindicales y sociales a hacerse cargo de estas responsabilidades. La lucha no solamente tiene que ser en la empresa, sino también ya en la política más grande, porque ya no puede ser los mismos de siempre o la élite política la que nos legisle a nosotros, sino que tenemos los trabajadores que tener representación en todas las instancias, no solamente ahora en la constituyente, sino también después en el Parlamento e inclusive hasta un trabajador de presidente, porque es la única manera que tengamos la voz de los trabajadores y las trabajadoras en los distintos ámbitos políticos. Esa es mi intervención por este momento. Gracias. Bien, mira, voy a tratar de referir a las dos preguntas, ¿ya? Lo primero, en cuanto a la escandalosa distribución de las riquezas que existe en nuestro país, efectivamente enunciamos una nueva política tributaria que sin duda debe existir, especialmente a los súper ricos, pero no es lo único. De hecho, enunciamos otros puntos, entre ellos otorgar más poder a los sindicatos, y aquí aprovecho de poder desarrollar un poco más esta idea. Lo hablamos con algunos compañeros antes de empezar la actividad, de que en definitiva es la fuerza de trabajo la que genera las riquezas en nuestro país. El gran empresariado no es. Sin los trabajadores y trabajadoras acá no se producen las riquezas y punto, ¿ya? Evidentemente hay que modificar el carácter primario exportador que tiene nuestro país. Por un lado, porque viene precarizando, ¿no es cierto?, y una cuestión que tiene fecha de caducidad, por así decirlo. No podemos esperar que Chile infinitamente sea un país primario exportador porque son recursos no renovables en su mayoría. Primer punto. Segundo, el costo que está trayendo esto social, ¿no es cierto?, no es nada menor y ustedes lo conocen mejor que nosotros, ya todo lo que han tenido que vivir en el último tiempo acá en el sector. De tal manera, cuando hablamos de otorgar mayor poder a los sindicatos y especialmente en los mecanismos o herramientas que tienen como organizaciones colectivas a través de la negociación colectiva ramal o por sector productivo, te permite, ¿no es cierto?, lograr mejores distribuciones justamente de las utilidades que tiene la empresa. Si en definitiva tú cuando negocias te ponen una torta sobre la mesa y tú tratas de sacar el pedazo de torta más grande posible nomás, tratando de mejorar las remuneraciones por un lado y por otra parte de las condiciones de trabajo, ¿ya?
Esa cuestión es fundamental y no hay para qué irnos a Europa, y esta cuestión siempre la digo, es cosa de ver nuestros países vecinos, Brasil, Uruguay, Argentina tienen negociación colectiva ramal o por sector productivo, donde las tasas de sindicalización se alzan. Acá en Chile estamos en el 20-21%, inclusive después de la reforma laboral. Hoy día mismo, digamos, de manera contemporánea, en otros países tienes tasas de sindicalización que se elevan sobre el 80%. A eso hay que apuntar para tener, en definitiva, a una fuerza de trabajo organizada que tenga la capacidad de recibir también el fruto de su trabajo, que hoy en día no se da de manera ecuánime. Y ese es el gran problema, en definitiva, dentro de las relaciones laborales. Y todo ello bajo la estricta fiscalización y la participación popular. Rubén y recién la Pati lo mencionaba. Cuando planteamos nosotros mecanismos plebiscitarios, cuando estamos planteando iniciativas populares de ley, cuando estamos planteando cabildos vinculantes, en definitiva es que la ciudadanía, la sociedad civil, sea la que también controle, en definitiva, el actuar de la política, ¿ya? Dejar de ver la política como un ejercicio de una élite, ¿no es cierto?, de una casta que está alejado, nosotros, y hacerla carne, hacerla nosotros y nosotras en nuestros propios barrios, nuestras propias empresas, ¿ya? Ojo, esto tampoco son utopías o lucuritas, estas cuestiones existen, ¿ya? Existen en legislaciones comparadas de países vecinos, por tanto son totalmente realizables en nuestra realidad. Y por último, en cuanto a las diferencias que existen entre Codelco y la minería privada en cuanto a la inversión que puedan realizar, ¿no es cierto?, en sus negocios, acá yo creo que lo fundamental es algo que también mencioné en la primera intervención. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución Política de Chile, ¿ya? Ahí se nota con la mayor claridad posible el carácter subsidiario que tiene el Estado en nuestro país. Y esa cuestión es la que hay que cambiar. Porque si el Estado solamente va a poder hacer o desarrollar actividades empresariales si es que una ley de quórum calificado lo permite, no vamos a tener un Estado presente, no vamos a tener un Estado que esté invirtiendo y no vamos a tener, por tanto, una actividad, ¿no es cierto?, que esté mirando o en aras de la población en general, dándole, ¿no es cierto?, cancha libre a la iniciativa privada que obviamente va a venir a Chile a tratar de sacar el máximo de ganancia y mandarse a cambiar. Ahí es fundamental cambiar ese artículo y cambiar, por tanto, el carácter subsidiario que tiene el Estado en Chile. Eso podría mencionar. Hablemos de inversión. Chile tiene hambre. En la casa todos tenemos que comer. Tenemos 1.000 pesos. Tenemos dos opciones. O comprar la mayor cantidad de pan, se llama a buscar cantidad, vamos a terminar comprando pan frío, probablemente de varios días. O podemos gastar la mitad en los insumos, preparar pan, quedar con pan fresquito para la casa y vender algo de pan. Entonces, eso extrapolémoslo a la gran industria de Chile, en todas las líneas. Nosotros hoy día vivimos una etapa que se denomina extractivista, simplemente estamos extrayendo en nuestro territorio plantita y piedra, hagámosla corta. Eso es lo que estamos haciendo, plantita y piedra, las metemos en container y los mandamos para afuera. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Lo que nosotros estamos proponiendo es que hay un acento muy fuerte en las distintas etapas productivas y muy bien como lo dijo usted, hay varias etapas que vienen después de la extracción, tenemos que pensar en el post-extractivismo. No podemos seguir pensando en que podemos extrayendo. Esto tiene un límite y ese límite es el equilibrio de la vida, primero, porque no podemos seguir devastando el ecosistema porque no es infinito, no existe el ecosistema infinito que nosotros podemos llegar y explotarlo, no. Tienen que haber planes de manejo, tienen que haber proyecciones, tienen que haber restricciones. Y uno dice, oye, pero si hay restricción, entonces nos vamos a ir quedando sin trabajo. Falso. Lo que ha ido ocurriendo en distintos países desarrollados es que cuando tú empiezas a limitar tu extracción, tu mano de obra empieza a ganar más porque tú generas algo que se denomina la extracción por reserva. O, de alguna u otra forma, tú contabilizas cuántas toneladas, por ejemplo, de cobre podrían estar estimadas. Yo le digo al Fondo Monetario Internacional, mira, ¿sabes que tengo tanto por extraer? Monetízamela al tiro. Yo la voy a extraer en 50 años. Pásame la plata ahora y yo te la devuelvo después con un interés. Y eso nos va a permitir industrializar, pero no industrializar de cualquier forma. Porque hay muchos países en América Latina que decidieron copiar esta fórmula, pasaron por etapas de industrialización y terminaron profundizando en el extractivismo. Nosotros tenemos que pasarle dos marchas a esta cuestión. Tenemos que imitar lo que están haciendo países como Japón.
Finlandia, Dinamarca. Esos países, ¿con qué están ganando plata? ¿Con extractivismo o están ganando plata con esto? Aquí en Chile hay mucho de esto, mucho. Hay mucha creatividad encerrada que nosotros podemos ir a buscar. ¿Y cómo tenemos que regular esta cuestión? Porque cuando uno empieza a invertir, los que han estado en el poder durante mucho tiempo, al tiro empiezan a preguntar, ya compadre, ¿cómo voy ahí? ¿Ah? ¿Cuánto cae para acá? Y oiga, esto no es un secreto, hemos visto cómo el Milico Gate, todo lo que fue la ley reservada del cobre, ¿cuánto fue para adentro? ¿Cuántos millones y millones de dólares? Yo por lo que escuché hace un rato atrás necesitaban 30 millones de dólares para la modernización de la planta, ya. Mira, entre el Milico Gate, el Paco Gate, los perdonazos de Johnson, Cabal y todo lo demás, son varios de miles de millones de dólares. O sea, solamente con los cálculos de esos 4 casos podemos construir 656 hospitales de alta complejidad. Un hospital de alta complejidad cuesta cerca de 6.000 millones de pesos. Es cosa de meter la cuestión a la calculadora nomás. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos no solamente pensar en un Estado social de derecho que pueda invertir, sino que también necesitamos regular las condiciones del poder. Y eso lo vamos a conseguir, y estas normas son importantes, yo creo, con un país federado, una constitución general, pero que entendamos de que tiene que haber un contexto. No puedo yo tener la misma legislación en Arica con la que tengo con Magallanes o con la que tengo en Valparaíso. Somos casi prácticamente países diferentes. Estamos ya, está bien, bajo un mismo papelito diciendo que esto es todo Chile, pero las condiciones sociales, culturales, laborales, productivas, educativas, etcétera, cambian profundamente. Entonces, por un lado, tenemos un país que pueda ser federado, unicameral, reconociendo la plurinacionalidad. Reconociendo la plurinacionalidad vamos a reconocer que también hay otras formas de producción, que hay otras formas de riqueza, y también nos va a permitir de alguna u otra forma pensar en este post-extractivismo. Y para poder cerrar y sintetizar de alguna forma este tema, tenemos que evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió de la supuestamente vuelta a la democracia, que ocurre un sector que se empieza a enriquecer con el servicio que supuestamente nos tenían que entregar, pero ellos se están sirviendo de nosotros. Tenemos que poner un alto, y yo estoy de acuerdo, tiene que quedar escrito en la Constitución de cómo se va a empezar a repartir la torta dentro de los mismos funcionarios que van a estar construyendo el nuevo Chile. Tiene que haber un límite a la ganancia, y especialmente a todos aquellos que estén interesados en el servicio público. El presidente debería ser la persona o presidenta que gane la mayor cantidad de dinero dentro del Estado, fijándolo en 10 unidades de sueldos mínimos. Y listo. O sea, hoy día estaría ganando como 3.100.000, una cosa así. Y si alguien dice, no, pero es que es muy poca plata, bueno, si queréis plata, vaya al sector privado. Pero los que vengan al servicio público es servicio público. Porque el servicio público opera con otra lógica. Nosotros queremos empujar adelante la inquietud que tiene usted. ¿Cómo ayudamos a las comunidades? Porque usted tiene una inquietud muy grande, usted quiere ser concejal. Usted sabe cuánto es el presupuesto de su comuna, es ínfimo. ¿Y cuántos problemas tiene? Son como 4 o 5 veces esa capacidad. Bueno, si usted quiere que esos problemas se resuelvan, aquí estamos nosotros, hay que ir a votar. Otra vez dijiste todo. Voy a cambiar de lado. Un detalle con respecto a cuando hablamos, compa, de que bueno también que se genere debate en esto, cuando hablamos de plurinacionalidad, solamente como un alcance. Antes de la plurinacionalidad tenemos que apuntar a la pluriculturalidad. Es fundamental entender la concepción de la existencia de otras naciones dentro de un solo Estado. Y me parece que hay que entenderlo culturalmente primero, y luego para el efecto formal de la nación. Eso es súper importante como un alcance para poner en orden a nuestro juicio cómo hacer ese debate. ¿Cómo distribuir la riqueza? La actual Constitución define básicamente un sistema tributario regresivo. Es decir, también tenemos que apuntar a eso, ¿no? Como a mayor cantidad de ingresos, tú pagas menos impuestos. Y mientras menos ingresos tienes, pagas más impuestos. Eso es regresivo. El IVA es regresivo. Todos que vamos a comprar, el producto que sea, paga exactamente el mismo tasa impositiva, un 19%, ¿no? Ya sea compras un kilo de azúcar, o compras un auto, o compras una lancha, o compras una mansión, pagas un 19%. Por tanto, ¿está vinculado el tributo que tú pagas como ciudadano a la capacidad de pago que tú tienes? No, absolutamente no. Por tanto, tenemos que apuntar a un sistema progresivo, a un sistema tributario progresivo, que implica eso, que el que paga o el que tiene más, porque tiene más ingresos, paga más, aporta más, porque sus ingresos no se caen del cielo,
no llegaron a una nave espacial. Hay trabajo, hay valor del trabajo que genera esa riqueza, tanto para el Estado como para las empresas privadas. Cuando los trabajadores del cobre, y especialmente, yo he sido defensor frente a eso, se les critica potentemente cuando negocian colectivamente y piden bonos millonarios y piden reajuste que muchos otros trabajadores de este país los podrían mirar con una envidia gigantesca, y eso sucede, y las ticas potentes, imagino que ustedes como sindicato lo han sentido, cuando piden bonos millonarios muchas veces como término, y los critican por eso. Yo le he planteado, bueno, discúlpenme compañeros, pero ellos trabajan en una empresa que gana muchísimo, po, y se están quemando o los pulmones, o la vista, o la espalda, o lo que fuera, en un trabajo pesado, que muchas veces no es reconocido del todo y muchas veces externalizado además, que por tanto tienen todo el derecho también a percibir parte de la ganancia o el trabajo que ellos generan. Me parece que eso es absolutamente justicia. Si el tema no es quién gana más, si se ganó efectivamente ese derecho a ganar más. El tema es que las personas que ganan menos, a pesar que se sacan la mugre, siguen percibiendo menos. Y el aporte que hacen al crecimiento del Estado no es equivalente en función de aquellos que sí pueden concentrar más riquezas. Por ende, debemos trabajar hacia un fortalecimiento, un establecimiento de un sistema tributario progresivo. Vuelvo para recalcar esta idea súper importante. Los que pagan más, tributan más. Y los que los que ingresan, y tienen mayor ingreso, tributan más. Y los que tienen menores ingresos, tributan menos. Tiene que ser proporcional al ingreso, es absolutamente necesario. Con respecto a, y aquí voy a aprovechar tu pregunta, pero es fundamental plantear lo que la coordinadora NOM FP ha defendido, que también nos critica muy potentemente. El actual sistema de fondos de pensiones es un fondo acumulado de aproximadamente 200.000 millones de dólares, que no está en un colchón. Y esa plata está invertida en fondos, en bonos, en herramientas o en títulos bursátiles, están invertidas en muchas partes del mundo. Recuerden que de las 6 AFP titulares, 3 de esas pertenecen a fondos capitales extranjeros, 4 capitales extranjeros. Al recuperar esos fondos para un sistema solidario y que se dedique para pagar pensiones, esa plata tampoco va a estar metida bajo un colchón, hay que invertirla. Todo dinero debe rentar y para que rente debe ser invertido. El para qué rente y para quién rente la discusión. Si yo pongo las lucas y todos nosotros que trabajamos somos activos y tenemos un empleador, nos descuentan y mensualmente una cantidad sagrada y no renta para quien pone las lucas, significa para quien está invirtiendo entonces un fraude. Porque el negocio no es malo, el negocio es bueno. Por tanto, tenemos que cambiar el concepto, entender un concepto distinto. De quien está poniendo la riqueza en este país también debe ser parte de obtener los frutos de esa riqueza. Gracias. Estamos en este Chile que queremos, evidentemente se combinan los temas y por lo menos por el tema del tiempo, porque tenemos que dar la opción a la tercera parte con los candidatos a concejales, solamente leo un mensaje por chat de Leandro Torres, dice: actividades como estas son valiosas como ejemplo de la capacidad de la ciudadanía organizada. También deberíamos hacerlo con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos y otras organizaciones sociales. Y en ese marco también nos consultan a través del chat, a los 4, y les pido respuestas breves para ir cerrando. Los felicitan a todos por enfrentar esta candidatura, evidentemente. ¿Cómo se potencian, en la primera pregunta, las organizaciones locales y la participación ciudadana en la nueva Constitución? Algo de ustedes ya lo dijeron con los temas revocatorios y todo lo demás. Y otra consulta que hacen respecto del rol de las Fuerzas Armadas y lo que ha sido este estado de catástrofe. Lo ejemplifican muchos acá en la consulta, o por lo menos la que consulta, con este tema de que la Armada esté a cargo del borde costero. Pero también otros señalan que en este estado de catástrofe que se está justo discutiendo en el Congreso, hoy casi nos amenazaron de que se iba a acabar la plata si el Congreso no le aprueba un nuevo periodo al gobierno. Dejo la consulta abierta a los 4 en vista del chat y les pido también respuestas acotadas porque tenemos que ir cerrando. Ya el mismo día nos está anunciando que hay que apurarse. Los 4 que contesten, las 2 o cualquiera de las 2, da lo mismo. La de la Fuerza Armada o la de cómo potenciar a las organizaciones sociales con la nueva Constitución. Bueno, para potenciar las organizaciones es necesario también que la gente se haga cargo y participe. Obviamente nosotros como lista Poder Constituyente a toda costa lo que queremos es que la gente sea deliberante y que pueda escribir la Constitución junto a nosotros. Como les mencionaba, no tenemos un proyecto cerrado, sino como nuestro proyecto a la Constitución es abierto para que todos y todas participen.
Y por supuesto, yo creo que el reglamento que vaya en la Constitución, antes de empezar con la Constitución, tiene que tener presupuesto para hacer real la participación de todos y todas, porque es necesario, o sea, tenemos que regular el presupuesto y que gran parte de él vaya para que podamos hacer cabildo, consultas a la ciudadanía en general, para que todos puedan dar su opinión, además de los plebiscitos revocatorios que también necesitamos para que sea también la gente que se haga cargo, porque si hacemos una constitución a puerta cerrada, la gente no la va a sentir como suya y va a ser más de lo mismo al final. Así que es necesario el presupuesto para todas las organizaciones también, para que se hagan parte del proceso, y que debe estar regulado en el reglamento que se tiene que discutir en la Convención Constitucional al principio, y desde ahí que se asegure la participación de todos y todas. Bien, como es una opinión breve, me voy a dirigir solo a la segunda pregunta sobre las Fuerzas Armadas, porque la verdad en los foros nos salen muchas estas preguntas y son, creo yo, muy relevantes. Lo que hemos impulsado como programa es, enunciándolo muy general, es la democratización de las Fuerzas Armadas, entendiendo por ello el control del poder civil sobre ellas. Esto se contradice, ¿no es cierto?, con el espíritu que emana de la Constitución del 80 y las leyes orgánicas constitucionales que van regulando distintas instituciones, entre ellas, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero creemos que es fundamental, toda vez que, entendiendo que la Constitución nace, ¿no es cierto?, en un contexto dictatorial, pretende salvaguardar justamente las Fuerzas Armadas que están en el poder en ese entonces. Pero tenemos, ¿no es cierto?, distintos grados. Creo yo que esa cuestión hay que superarla, plantear simplemente un escalafón único, ¿ya?, en la cual cualquier persona tenga la posibilidad de llegar a los altos mandos. En segundo lugar, como planteaba, el control civil, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, para evitar los escándalos que estamos viendo hoy en día. El Dan lo mencionó hace un rato, el famoso Milico Gate. Afortunadamente tenemos una buena ministra, digamos, investigando, que es la ministra Rutherford, y que ha encontrado una cantidad, ¿no es cierto?, de casos que ojalá, ¿no es cierto?, hagan un poco de justicia en esos casos. Y por último, creo que también cuando se habla de la democratización de las Fuerzas Armadas es abandonar esta especie de autonomía con la que han actuado, pero también abandonar la política de la seguridad nacional, ¿ya? Y con esto me estoy refiriendo a esta búsqueda casi esquizofrénica del enemigo interno, ¿ya? Y eso se puede reflejar, entre otras cosas, en el comunicado que salió hace 2 o 3 días, cuando el Ejército de Chile califica de anti-chilenos a gente que se está manifestando. Se podrá estar de acuerdo o no, digamos, con la actitud, qué sé yo, ¿ya? Pero que el Ejército chileno, un órgano que supuestamente es no deliberante, venga a dar una opinión política y a calificar como anti-chilenos a gente que por lo demás se está movilizando hace mucho tiempo, creo que es peligroso y por lo mismo requiere de una nueva regulación para, ojo, modernizar instituciones, ¿no es cierto?, tan importantes como son las ramas de las Fuerzas Armadas. Eso. ¿Cómo potenciar a las comunidades en este proceso de convención constitucional? Y a posterior, bueno, complementando lo que se ha dicho anteriormente, a mí me ha tocado colaborar con procesos de consulta digital a nivel nacional. Me tocó ser parte del diseño y de la ejecución del primer plebiscito electrónico 100% digital a nivel nacional contra el TPP-11, y desde ahí saqué un aprendizaje muy importante. Es posible la democracia directa digital. Actualmente, si no me fallan los números, tenemos cerca de 25 millones de aparatos celulares en nuestro país y somos un poquitito menos de habitantes, o sea, significa que por lo menos habría uno por persona. Entonces, digamos que tenemos que tomar una decisión muy importante, por ejemplo, el tema del royalty. Y nosotros necesitamos la opinión de todas las personas. Bueno, hacemos una consulta a través de Internet, por la cual tú te conectas a través de un portal, que puede ser un portal obviamente administrado y resguardado por el gobierno. Tú miras el teléfono, escanea 13 puntos de tu rostro. Esto lo hacen todos los teléfonos actualmente, todos, ya lo hacen actualmente, ¿ya?
Escanea 13 puntos en tu rostro, que es un scan biométrico. Eso te permite entrar a una plataforma, luego tú entras con tu clave única y tú votas si quieres realmente el royalty o no quieres el royalty. Entonces, eso es democracia directa, las personas decidiendo, empoderadas completamente, diciendo, mira, yo creo en esto o no creo en esto, y voy votando. Entonces ahí tenemos un mecanismo que está totalmente a nuestro alcance y yo lo utilizaría para hacer una serie de consultas en muy poco tiempo, a muy bajo costo, o sea, alta efectividad, muy bajo costo implementativo y que obviamente significa un ahorro fiscal y con ese ahorro fiscal poder inyectarlo en otras instancias. Y ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? El rol de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, vivimos entre comillas tiempos de paz, porque no estamos en guerra con otros países, sí tenemos esta idea ilusoria de que existe un enemigo interno que hasta donde hemos visto todavía no se sabe cuál es. En su momento Sebastián Piñera dijo estamos en guerra. Bueno, yo lo que pude decir cuando él dijo eso, y porque él al tiro tiró a las Fuerzas Armadas al choque, hay gente que está en guerra, sí, efectivamente, está en guerra con la gente pobre, está en guerra con los ecosistemas, hay gente que está en guerra con los trabajadores y trabajadoras como ustedes, que el día de mañana cuando se quieran movilizar no van a dudar un segundo en lanzar las fuerzas de orden o fuerzas militares para poder reprimirle, y esa es la realidad. Pero también existe un contingente importante dentro de las Fuerzas Armadas que todavía creen en que nuestro país se puede defender de otra forma y que hay que cuidar la democracia. Si nosotros empezamos a investigar durante el proceso del estallido, hubo muchos, no solamente un caso, sino que hubo muchos integrantes de las Fuerzas Armadas que se negaron a salir a las calles. ¿Por qué esto está silenciado? Porque no se quiere mencionar que hay un pensamiento crítico instalado dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese pensamiento crítico viene con un cambio generacional. Y este cambio generacional debe ser impulsado de la siguiente forma, al menos creo yo. Servicio militar obligatorio debe ser cambiado por servicio agrícola para potenciar a Chile al desafío del siglo XXI y transformarlo en la agropotencia alimentaria que realmente nosotros y nosotras necesitamos. Una agropotencia orgánica donde desde el comienzo, desde el nacimiento, desde la gestación en realidad, las madres puedan alimentarse del mejor alimento orgánico producido directamente por las Fuerzas Armadas o por aquellos que quieran de alguna u otra forma seguir esa carrera. ¿Por qué es importante? Porque Fuerzas Armadas significa poder. ¿Y poder de qué? Poder de soberanía, soberanía alimentaria, soberanía territorial, soberanía climática. La fuerza militar no solamente es empuñar un fusil. Cuando uno va más profundo hay centros de investigación, hay centros académicos a los cuales tenemos que sacarle lustre y tenemos que vincularlos con la universidad y con distintos centros de educación. Yo creo que hay muchas cosas que hemos desaprovechado dentro de las Fuerzas Armadas porque muchas veces se ha generado esta polarización de que simplemente están ahí para acribillar a nuestro pueblo. Lamentablemente, la evidencia de los últimos años que nos ha demostrado que una parte importante de las Fuerzas Armadas está vinculada al narcotráfico, a la extorsión, al fraude. Hay miles y millones de dólares que no sabemos en qué se han gastado, en qué se han invertido y esa es la realidad. Entonces, para poder hacer un cambio de raíz necesitamos democratizar las Fuerzas Armadas y también hacer un cambio en las prácticas que ellas tienen. Porque sin duda nuestro país también las necesita. Son parte importante de nuestra población y necesitamos con ella impulsar un cambio que realmente nos permita enfrentar cambios que van a venir de golpe. Y con esto cierro, por ejemplo, cómo enfrentar el cambio climático. Cuando llegue el momento de que empiece la subida de los mares, en 5 o 7 años más, ¿a quiénes vamos a recurrir? ¿Quiénes van a ser las personas más preparadas en términos logísticos? ¿Quiénes tienen los Zodiac para poder evacuar a las personas? ¿Quiénes tienen los helicópteros? Nosotros necesitamos un nuevo pacto social que nos permita involucrar a las Fuerzas Armadas con un enfoque social y de derecho y no hoy día al servicio de los grandes poderes fácticos que gobiernan nuestro país. Sé que es difícil, pero hay que acotar, porque si no nos vamos a atrasar. Cortito, para complementar lo que decían, solamente complementar lo que decían los compañeros, una Fuerza Armada eficiente. Es una rama, un poder del Estado, casi un poder del Estado hoy, cambiar ese rol y tiene que estar supeditada a la civilidad. Lo demás sería ya redundar lo que están diciendo mis compañeros y compañeras, que asumo absolutamente. Y una eficiencia, no puede ser que se malgaste y derrochen recursos como se han estado derrochando en los últimos 47 años en este país en una guerra ficticia. Yo creo que en el país tenemos otros intereses, otras preocupaciones mucho más importantes que esa. Pero me quiero detener en algo, pasó muy cortito el tema. ¿Cómo potenciar el poder constituyente soberano, popular? Eso fue fundamental. Más importante todavía, un tema clave en la malla curricular, tenemos que reforzar educación cívica.
ahora que hemos recorrido las calles, bueno, lo que siempre hemos hecho, pero ahora que hemos hablado mucho con la gente, la ignorancia, la falta de conocimiento o la confusión de elementos que son absolutamente centrales en un proceso constituyente no lo dominan. Y básicamente porque fueron formados o deformados de una forma absolutamente intencionada para que no lo dominen. Eso es clave, tenemos que modificar esa malla curricular en la formación de nuevos ciudadanos, por supuesto. Pero consulta para los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos en Chile no tienen, ni la CUT, no tiene una propuesta constituyente? No lo tienen. Tenemos planteado, a Bárbara Figueroa también se lo hemos dicho. ¿Por qué los sindicatos en Chile no tienen una propuesta constituyente? Cuando las visiones que recogemos como trabajadores es fundamental, porque hacemos las acciones de este país, porque generamos producción, porque generamos riqueza, por ende tenemos todo el derecho también a redactar, en la medida también de nuestros alcances económicos, propuestas constituyentes. Y es un desafío también para este sindicato, porque tienen visiones sobre eso. Si somos chilenos y somos chilenas, tenemos una visión de país, por ende absolutamente el derecho a poder redactar algo que alguien en algún instante puede defender o debatir en la convención. Por último, eliminar primero y consagrar el derecho que tengan los dirigentes sindicales y los dirigentes sociales para presentarse sin perder el derecho o la salvaguarda del fuero, presentarse a cargo de representación pública. Gracias. Sí, don Juan. Arriba. Ahí. Ahí. Sí, hacerle una breve pregunta y también una breve respuesta. Para nosotros, como trabajadores y trabajadoras, es muy importante lo que se redacte, ustedes lo han dicho. Los felicito a cada uno de ustedes, a la señorita, a los jóvenes presentes. Agradecerles por estar aquí, esperamos volverlos a tener en próximas oportunidades. Desearle éxito a cada uno de ustedes, pero Dios lo quiera que algunos de ustedes, o no, o tal vez todos, puedan estar redactando esa constitución que todos soñamos, de hacer una constitución que sea para todos los chilenos y chilenas, ¿cierto? Y no para algunos. Nosotros como Federación de Trabajadores del Cobre, hace muchos años venimos propiciando un cambio de royalty, un royalty diferenciado, un royalty que fomente la manufactura, porque ahí se pierden miles de empleos de calidad, y castigue la exportación de materias primas o subprimas. ¿Cuál es su posición respecto al royalty? Como primera pregunta, un nuevo royalty, y ojalá este royalty diferenciado. Y ya me queda claro cuál es su posición respecto del trabajador y la trabajadora, pero también debe quedar consagrado en nuestra Constitución los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero por sobre todo la protección del trabajador y trabajadora. Y en esto vuelvo a insistir, cuando hablamos de trabajador y trabajadora, incluimos a todos, porque ustedes lo acaban de decir, quizás podamos ser la fuerza más importante de esta nación. Los trabajadores y trabajadoras sin duda somos la fuerza más importante y el motor principal de este país, y necesitamos protección, pero protección verdadera, ¿cierto? Como lo decía el alcalde Mauricio Carrasco, miren qué buen ejemplo nos dio. Nosotros como alcalde, yo como alcalde, con mi consejo municipal, tomamos la decisión de que el sueldo mínimo en el municipio sea 500.000 pesos. ¿Por qué no soñar con consagrar cosas como esa en nuestra nueva Constitución? Muchas gracias por venir. Agradecería que fueran súper acotados en la respuesta respecto al royalty y de la protección al empleo. Gracias. Sí, solo para sumar y para acumular, también el presidente de la Federación, Patricio Elgueta, tiene una consulta y comentario al respecto para que vamos cerrando la conversación de esta segunda etapa. Don Patricio. Primero que nada, agradecer. Esto es un hecho bien y tiene que verse por tema que tiene que ser un tema histórico, que estemos juntos, ¿ya? Pero acá se hizo un planteamiento claro y preciso y quiero plantearlo. La Federación de Trabajadores del Cobre se encuentra haciendo una propuesta nacional de los trabajadores del cobre para el futuro de Chile. Y esperamos los que salgan o que compartamos esta visión que tenemos y se la vamos a entregar a los que quieren creer en el nuevo Chile que queremos construir. Así que ya lo hacemos partícipe, nosotros esto lo estamos en desarrollo, ¿ya? Porque tenemos que tener todo un tema colegiado con los sindicatos base y obviamente lo venimos trabajando ya, Juan Peña lo mencionó desde mucho tiempo. Tenemos esta visión de lo que se requiere Chile, pero no lo atrevíamos, como usted decía, a dar ese paso.
porque siempre, a veces, lo encontramos con algunos dirigentes sindicales que los mirábamos como privilegiados, los miramos en nuestro ombligo, y la sociedad los criticó. Y decía que el cobre Chile se paraba cuando necesitaba un peso para los trabajadores, o cuando quería conseguir algo, un beneficio personal. Pero esa visión ha cambiado, y yo se los dije en un primer momento. Así que nosotros lo estamos viendo en esa situación con un concepto valórico que tiene que ver con la industrialización, que es fundamental hoy día para el país. Y eso hoy día lo han enseñado las generaciones, lo han enseñado todos. Así que nosotros quería primero darle las gracias por su participación, pero también decirles que estamos disponibles, juntémoslo, y vamos a hacer lo que estamos hablando hoy día de ser influentes. Vamos a juntarlos con todas las personas que vayan al tema de lo constituyente y queremos que lo escuchen. Porque nosotros sí queremos Chile, queremos un mejor beneficio para toda la comunidad y también que escuchen a los trabajadores del cobre que estamos trabajando para Chile y con Chile. Así que muchas gracias. Entonces ahora, por favor, les pido brevemente la respuesta para ir cerrando, porque por tiempo y por el solcito nos está indicando que vamos a ir corriendo para la última etapa, por favor. Ya, rapidito. Ya. Bueno, como es muy rápido, royalty, claro que sí, estamos de acuerdo con aquello. De hecho, a mi juicio, hoy día no existe royalty en Chile, pese a que está esta ley y está el impuesto a las empresas mineras. En realidad, cuando hablamos de royalty, es un gravamen a la producción y no a la utilidad, como ocurre actualmente con la ley vigente, que por lo demás es una ley bastante deficitaria por cuanto es progresiva y además permite, ¿no es cierto?, a estos capitales extranjeros a poder acogerse a estos contratos de invariabilidad tributaria, que en definitiva, a mi juicio, son una bula. En definitiva, no hay royalty, necesitamos un royalty serio y esta gradualidad termina el 2023, por tanto ya se viene encima esa discusión, ¿no es cierto?, que es necesaria para poder implementar un gravamen real a la producción en esta materia. Sobre todo, hoy día, cuando al parecer estamos inaugurando otro superciclo, dicen algunos, de los valores, sobre todo del cobre, actualmente está como a $4 la libra, entiendo, aún se mantiene, ¿no es cierto?, o bajando, pero en definitiva las presiones de China, son las que están generando todo este nuevo ciclo. Y en cuanto a la protección del empleo, también muy de acuerdo. En definitiva, hay constituciones en legislaciones comparadas como la Argentina que establecen el principio de estabilidad del empleo, que acá en Chile no existe. Perdón. El principio de estabilidad del empleo, que como les decía, está escriturado en la Constitución argentina, y en Chile lo que tenemos es lo que se denomina libertad de trabajo. Volvemos nuevamente a esta ideología que está imbuida en la Constitución del 80 en cuanto a pensar los derechos como el ejercicio individual y no colectivo y no con un rol social. Eso definitivamente debe ser modificado. Para que exista protección al trabajo, como lo mencionamos al comienzo, aquí hay que considerar tres cosas. Lo económico es el tercer paso. Antes viene lo social y primero viene lo ecológico, porque tú no puedes trabajar si no tienes un ecosistema. Son cosas que a veces uno dice, oye, pero eso es súper básico. Bueno, eso es súper básico, lo hemos obviado durante miles de años y nunca nos preocupamos de ese tema. Pero hoy día ya están instalados en la agenda y lo reconocemos. Entonces, los derechos van concatenados, están intrínsecamente interrelacionados. Y al señor presidente, su atención un segundo. Yo agradezco lo que usted ha mencionado, que ustedes estén elaborando su propuesta. Lo que sí, mire que hay una cosa interesante. Cuando uno aprende a caminar, en promedio, antes de dar su primer paso, como corresponde, uno se cae unas 200 veces. A todos nosotros y nosotras nos pasó. ¿Y eso qué significa? Que nos costó 200 pasos, o sea, tuvimos que aprender, nos equivocamos, fue un proceso de aprendizaje. Y es muy válido porque nos permite en un momento caminar y después correr. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? En política uno paga los errores muy caros. Y si uno espera que a los que salgan a entregarle ese documento, uno queda en las manos de quien salió. Hoy día, con mucho cariño y mucha confianza de forma pública, presidente, hay que ponerse la camiseta. No tenemos que esperar con los que salgan. Aquí estamos nosotros. Hay que cuadrarse. Tremendo emplazamiento. Es la gracia. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Hay que momento de ponerse las pilas, sobre todo los trabajadores, pues si no nos organizamos en esta, si no nos ponemos las pilas en esta, si no nos concentramos en esta, no sé cuándo.
No sé en qué momento. ¿Una revuelta popular en 30 años más? No. O sea, ahora esta generación, independientemente de la edad que tenga, son los responsables justamente de poder trabajar para un futuro distinto. Justamente para nuestros hijos. Quizás no lo vamos a ver nosotros, pero sí tenemos que legarlo, trabajar para ello. Hay un elemento central, quiero ser muy conciso nuevamente, siempre voy al grano. En el tema tributario, todas las empresas en Chile pagan por lo que presumen ganar. Todas. Entonces es re fácil para la gran minería, sobre todo, y sobre todo la gran minería que está en manos concesionadas en manos extranjeras, decir que yo voy a ganar 1.000 PO al año, cuando Codelco gana 100.000 PO y aporta al fisco sobre 100.000, y la empresa privada solamente declara que va a ganar 1.000 por depreciación, porque el mercado aquí, porque el valor del cobre, porque el valor del petróleo, porque no sé, los insumos, en fin, lo que fuese. Presume. Tenemos que cambiar el concepto, tanto del royalty o cualquier instrumento de aporte tributario al país. Todas las empresas de cualquier tamaño deben pagar, sobre todo las grandes, deben pagar en función de las utilidades concretas, de la ganancia, del resultado del ejercicio, no solamente de lo que presume ganar. Es una forma de eludir, y yo creo que estamos hartos de que estén eludiendo siempre responsabilidades que legalmente parecen bien, pero sabemos claramente, porque no somos tontos o tontas, que nos están metiendo el dedo en la hoja. Gracias. Damos así entonces término a esta conversación constitucional con la palabra de nuestra última participante. Voy a cerrar yo porque como comencé y como ayer fue el día de la conmemoración de la Internacional de la Mujer. Señor presidente, no me esperaba menos de esta gran empresa. Para mí es un honor estar acá y me pone muy contenta también saber que los trabajadores del cobre de mi país están con este proceso. Que es mentira que los trabajadores no tenemos opinión, que es mentira que los trabajadores del cobre solamente luchan por reivindicaciones de su empresa o de sus trabajadores, sino que están también por el bien común, por el bien del país y por lograr un país más justo. Así que yo de mi parte y a la lista que represento también, a las organizaciones que me avalan, hago mía su propuesta, la propuesta de sus trabajadores, y por eso hay que luchar, y no solamente por el royalty, sino también por la nacionalización del cobre, porque es de suma urgencia que este bien sea para todos y todas las chilenas y los chilenos, y no que sean las empresas privadas que tengan el 70% en pos del 30% que tiene la empresa Codelco. Así que también tenemos que ir avanzando en esto, así como el 11 de julio de 1971 se logró. Gracias.